Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades organizadas y difundidas por el Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con el panel 1 a 50 años de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, Retos y Perspectivas. Específicamente, tenemos la ponencia de José Francisco Cali Tzay, presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el marco de la celebración del 50 aniversario de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial e inicio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024. Esta intervención se desarrolló en el Foro Internacional La Discriminación Racial y Afrodescendientes en México. José Francisco Cali Tzay destacó que el racismo y la discriminación racial es como un animal camaleónico. Cambia de características, pero de que es racismo, no importa cómo sea presentado. Continuamos con este panel número 1. Comenzamos. Estos mecanismos también marcaron un avance muy importante a nivel internacional y a la fecha la competencia del comité para utilizar estos mecanismos han sido aceptadas solamente por 54 países, México incluido. Bueno, pues como ya se puede ver, un reto importante a lograr y ojalá se alcance pronto es la universalización de la convención y que los 15 países que aún no son parte puedan ratificarla en breve, y tal vez aprovechando el 50 aniversario pues se puede lanzar una campaña para lograrlo. Me gustaría también mencionar, a reserva de que el señor Cali tal vez va a profundizar sobre este tema, que el comité tiene la facultad para desarrollar su interpretación acerca de las disposiciones de la convención. A la fecha, el comité ha publicado 35 recomendaciones generales, se les llama a estas interpretaciones, que abarcan temas diversos y que van, por ejemplo, abordan cuestiones como la asistencia técnica, las dimensiones de género en la eliminación de la discriminación racial y la atención a grupos específicos, destacando, por supuesto, la atención a las personas afrodescendientes, cuya recomendación general adoptó el comité en 2011, si me recuerdo bien. En esta recomendación general se puntualiza que los afrodescendientes deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de conformidad con las normas internacionales en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. El comité entonces enumera una serie de medidas de carácter general que deben ser tomadas por los estados para garantizar plenamente los derechos de este grupo de la población, y se enfoca también en cuestiones relacionadas con la discriminación múltiple como género, niñez, el odio y la violencia racial y el acceso a la justicia y a la educación. Y bueno, pasando al tema del cumplimiento por parte de México de las disposiciones de la Convención, como sabemos, México ratificó en 1975, fue un momento realmente histórico en el que nuestro país se abría por primera vez a aceptar las obligaciones internacionales de derechos humanos, y esa apertura pues hasta ahora no ha variado. Nos hemos ido sumando a todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y buscamos cumplir con todas las obligaciones que de ellos emanan. Desde la óptica de México, la lucha contra la discriminación es parte esencial en la búsqueda de la consolidación democrática del país, y por ello, como ya lo mencionaba mi colega Mercedes, el gobierno ha buscado impulsar las transformaciones sociales necesarias mediante la promulgación de nuevas leyes, la formación de nuevas instituciones y la elaboración de un marco programático y de políticas públicas que nos permitan avanzar en este tema. A estos esfuerzos nacionales se acompañan las acciones de México enmarcadas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Una prueba de ello fue la activa participación de nuestro país en la conferencia de Durban, que ya fue mencionada esta mañana, en 2001. La declaración y el programa de acción que se derivaron de esa conferencia establecen un amplio conjunto de medidas generales que los estados debemos adoptar para prevenir y erradicar el racismo, la discriminación, la xenofobia y las diversas formas de intolerancia. En este marco, México refrendó su obligación de implementar acciones de carácter legislativo y judicial y garantizar la aplicación efectiva de los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como medidas afirmativas para garantizar los derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales de los grupos históricamente discriminados, como lo han sido las personas afrodescendientes, entre otros grupos. Como ustedes recordarán, y no puedo evitar aquí mencionarlo, en esa conferencia de Durban se aprobó también la propuesta de México por elaborar una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que nuestro país impulsó de manera activa y que finalmente se materializó en 2006 con la adopción de esta convención. Posteriormente, en 2009, participamos de manera activa en la conferencia de examen de Durban y ahí nuevamente renovamos el compromiso con el impulso de estas medidas para eliminar la discriminación en todas sus formas. Más recientemente, México colaboró en el proceso de proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que también ya se mencionó, y apoyamos de manera constructiva la aprobación del programa de actividades del decenio que se adoptó en diciembre de 2014. En ese marco, nuestro país ya también elaboró un plan de trabajo en torno al Decenio Internacional de Afrodescendientes a fin de dar cumplimiento al programa de la ONU, y me parece que nuestro colega de CONAPRED abundará un poco sobre ese plan nacional. Me gustaría también mencionar muy rápidamente la labor de otros mecanismos que tiene Naciones Unidas para abordar de manera directa la discriminación racial o cuestiones relacionadas. Tenemos, desde luego, el relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Existe el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre personas afrodescendientes y tenemos también mecanismos sobre temas relacionados como el relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, el relator especial sobre derechos de los migrantes, por cierto, estos dos fueron establecidos a iniciativa de México, el relator especial sobre la cuestión de las minorías y el grupo de trabajo sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica, que también se estableció a iniciativa de México junto con Colombia. Para referirme de manera breve a los esfuerzos regionales, me gustaría simplemente mencionar la existencia de dos convenciones muy recientes que fueron adoptadas en el marco de la Organización de los Estados Americanos: la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Estas convenciones todavía no entran en vigor, se está esperando que se llegue al número necesario de ratificaciones para que esto suceda. Como ya les mencionaba, existe también un plan de acción sobre afrodescendientes de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, el cual busca, digamos, tropicalizar el programa de la ONU al contexto regional y buscar así resarcir la situación de entre 150 y 200 millones de personas afrodescendientes que se estima hay en la región. Y bueno, como ya se mencionó, México presentó su más reciente informe al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial en 2012. De ahí se derivaron 23 recomendaciones a las que también ya se refirió el presidente de la Comisión Nacional. Y bueno, próximamente, en marzo del próximo año, deberemos de presentar nuestro informe 18 al 21 consolidado, y estamos ya en los inicios de los preparativos para elaborar este informe, con el compromiso de hacerlo de una manera amplia e incluyente, con participación de la sociedad civil,
de todos los representantes de las comunidades afectadas y esperamos también en colaboración con la CNDH y demás mecanismos. Y bueno, ya con esto concluyo. Simplemente antes de terminar, mencionar que con independencia de todas las medidas legislativas, programáticas que se puedan adoptar, es muy importante también promover el cambio cultural y la apertura y la mayor tolerancia en cada uno de los individuos para lograr así la plena igualdad y la eliminación de la discriminación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Olivera West por su intervención. Sin lugar a dudas, algunos datos que nos ha mencionado, el hecho de que 15 países faltan por reconocer los términos de la convención resulta preocupante, y algunos de los aspectos o de los mecanismos a través de los cuales se busca una promoción en el respeto de los derechos humanos, particularmente las comunidades afrodescendientes, es esto de la alerta temprana. Sin lugar a dudas, uno de los puntos fundamentales que ha tocado el Comité de Naciones Unidas es el relativo a la generación de medidas especiales o acciones afirmativas, y si esto lo aplicamos en el caso particular, habría que determinar qué tipo de acciones afirmativas deben de implementarse con la finalidad de poder generar una mayor visibilización de la importancia que reviste el patrimonio cultural de las comunidades afrodescendientes. Un dato, por cierto, que me ha llamado profundamente la atención, derivado de la encuesta nacional sobre discriminación 2010 realizada por CONAPRED, que precisamente lo señalo porque también en la parte introductoria de las observaciones finales del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial hace referencia a esta encuesta, destacó que México está compuesto por personas que se consideran morenas en un 64%. Lo importante es significando que paradójicamente se rechaza y margina a un sector de la población que, además de ser mayoritario, no tiene las características físicas de grupos de población que estarían más relacionados con características europeas o anglosajonas. Preocupante el dato de la encuesta de CONAPRED de 2010. Pues nuevamente muchas gracias a la maestra Olivera, y sin lugar a dudas uno de los puntos o de los expositores que pueden dar cuenta de aspectos importantes en la materia es nuestro siguiente expositor, el presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el maestro Cali Say, que por cierto, como dato, pues es el primer miembro de una comunidad indígena en ocupar el cargo de presidente de este órgano de tratado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Además de agradecerle nuevamente su participación, su paciencia, el haberse dado tiempo para estar con nosotros, independientemente del mensaje del día de hoy por la mañana, pues también vamos a agradecer, sin lugar a dudas, la serie de conocimientos que estoy cierto nos transmitirá sobre este tema tan importante. Muchas gracias, maestro Cali Say, y le cedo el uso de la voz. Bueno, muchas gracias, doctor Ismael Peláez Pérez, por la presentación. Y no es por una cuestión podríamos decir, de rencor, sino por el hecho de que ya hay un avance bastante grande en la comunidad internacional de reconocimiento de que no somos comunidades indígenas, sino que somos pueblos indígenas. Y yo creo de que nosotros, como defensores de los derechos humanos, tenemos que empezar a actualizar nuestro lenguaje para poder combatir también esa discriminación racial que se da a partir de esas
terminologías también. Permítanme iniciar mi intervención rindiendo un homenaje a los hermanas y hermanas que lucharon por el reconocimiento de los derechos particulares y específicos de los pueblos indígenas del mundo y de las personas afrodescendientes que hoy ya no están con nosotros. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas como la defensa de las personas afrodescendientes es una labor que en muchos lugares del planeta es bastante peligrosa y pone uno en peligro inclusive la vida misma. Es un honor para mí dirigirme a ustedes como presidente del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial. Como ya lo dijo nuestro moderador, soy el único indígena que preside el comité, por supuesto, en la historia del comité, pero soy el único indígena en todos los órganos de tratado. Entonces creo de que es una doble responsabilidad para mí dejar un buen trabajo y dejar también llamémosle una buena impresión en el trabajo que pueda desempeñar. Por supuesto, también es una doble alegría e importancia mi participación en este foro internacional denominado Discriminación Racial y Afrodescendientes en México. Esta aparición la hago en el marco del cumplimiento de los 50 años de la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, sus alcances, sus retos y perspectivas, y a la vez el inicio del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes. Reafirmando que la discriminación creo necesario recordar dos párrafos preambulares de la Convención, los cuales el primero dice: reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivo de raza, color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aún dentro de un mismo Estado. El segundo también nos habla con respecto a que, convencido de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y que nada en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial. Quisiera también, y creo necesario recordar, la definición de discriminación racial establecida en la Convención. Muchos estados dicen que están cumpliendo con esto, con lo establecido en la Convención. Sin embargo, lo que mantienen dentro, o lo que han integrado dentro de su legislación nacional es simple y sencillamente la definición de discriminación, que no es lo mismo que discriminación racial y racismo, la cual dice así en su artículo 1, párrafo 1. En la presente convención, la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce, ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier esfera de la vida pública. Muy bien, hace 50 años el mundo se encontraba en el enquistamiento de la política del racismo y la discriminación racial como política de Estado en Sudáfrica, conocida como el sistema del apartheid. El mundo estaba inmerso en un movimiento, pero a la vez el mundo estaba inmerso en un movimiento ardiente de luchas por la liberación nacional y de descolonización en África. Y por eso la lucha contra el racismo y la discriminación racial estaba y está estrechamente ligada al reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y la descolonización. Con la caída del sistema del apartheid en Sudáfrica, se creyó que el racismo y la discriminación racial había desaparecido en el mundo. Así también, con la caída del muro de Berlín, se creyó que había terminado la discriminación racial y la discriminación política en el mundo. Sin embargo, no nos habíamos dado cuenta
que este lastre social tiene capacidades camaleónicas y por lo cual mi presentación de hoy tiene lugar en un contexto de la crisis en curso y el empeoramiento de todo el mundo con la escalada de tensiones antiguas, surgimiento de nuevos conflictos y la violencia en curso en muchas situaciones que tienen características étnicas y muchas veces etnoreligiosas. Para mí, la difícil situación no solo son las imágenes horripilantes que se transmiten por los medios de comunicación, que son alarmantes, sino también a los millones de personas cuya marginación silenciosa continúa desarrollándose más allá del alcance del escrutinio público, incluyendo a los inmigrantes o no ciudadanos, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, los refugiados y solicitantes de asilo, las minorías étnicas, grupos basados en la ascendencia y, por supuesto, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes. Hoy me gustaría destacar el trabajo que el comité ha venido llevando a cabo para luchar contra todas las formas de discriminación racial, así también identificar los obstáculos restantes. Pero por supuesto que creo fehacientemente en la necesidad de evaluar estos 50 años de vigencia de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, pues hemos visto cómo la lucha contra este flagelo que afecta a todas las sociedades del mundo, no hay ninguna que pueda decir que no le afecta esta enfermedad, ha avanzado, desafortunadamente. Pero también hemos visto cómo se han sofisticado las prácticas del racismo y la discriminación racial, alcanzando niveles de cinismo por los problemas sociales, económicos y políticos que enfrentan las sociedades y que han provocado nuevas formas de discriminación racial y racismo, que se han creado nuevas corrientes como la discriminación a los migrantes indocumentados, que son pública y globalmente reconocidos como ilegales, por la economía decadente de nuestras sociedades, a los refugiados por guerras internas para controlar o arrebatar territorios por intereses económicos en nombre del desarrollo. Para esto es necesario hacer un recordatorio del trabajo del comité de estos 50 años, empezando por las ratificaciones. Nuestro sueño sería que la convención fuese una convención universal, pero todavía hace falta camino que recorrer. Escuché de la representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que son 194 estados, tengo en mi lista que son 196 estados de Naciones Unidas, incluyendo a Palestina y Sudán del Sur. Y de estos estados, partes del sistema de Naciones Unidas, 178 son parte de nuestra convención. Se han analizado aproximadamente más de 600 informes que los estados partes han presentado. Se han desarrollado 35 discusiones temáticas. Los 600 informes han sido desde su creación hasta hace aproximadamente 3 años. Y en 3 años nosotros analizamos 12 informes anuales, lo que nos daría más o menos como 636 informes los que ha analizado el comité desde su formación. Se han desarrollado 35 discusiones temáticas que han dado como resultado nuestras 35 recomendaciones generales, que ayudan a los estados a comprender de una mejor forma la convención como tal, así como el ámbito de su aplicación. Por supuesto, a partir de 2002 han sido 70 informes los que hemos analizado a los estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención. Ha adoptado decisiones sobre 4 comunicaciones individuales. Estas comunicaciones individuales principalmente son europeas. En virtud de su procedimiento de seguimiento, el comité examinó los informes de 25 estados partes y continuó a entablar un diálogo constructivo con esos estados partes mediante la transmisión de los comentarios y solicitar más información. Además, se ha adoptado una decisión sobre Irak durante su último periodo de sesiones en agosto y emitió 15 cartas bajo su alerta temprana y procedimiento de urgencia.
Si bien la adhesión de las recomendaciones del comité emitidas en virtud de estos procedimientos es crucial para garantizar la igualdad de trato de todas las personas, el comité sigue observando la falta de medidas concretas adoptadas para garantizar su aplicación efectiva. Además, sigue existiendo un número abrumador de los Estados partes que no cumplen con sus obligaciones de presentar informes en virtud de la Convención. Más específicamente, 55 estados actualmente están con más de 5 años de atraso con sus informes iniciales o periódicos. Se han formado 3 grupos de trabajo de conformación abierta: el grupo de trabajo de seguimiento de informes, el grupo de trabajo sobre comunicaciones y el grupo de trabajo sobre alerta temprana y acción urgente. Cada uno de los grupos de trabajo tiene su fundamentación en la Convención. En nuestra reunión de abril se decidió conformar también un relator para se me olvidó ahorita el nombre, pero es que la persecución a los defensores de los derechos humanos. Se ha participado en las discusiones, en las reuniones de los presidentes de los órganos de tratados, así como en el proceso de fortalecimiento a dichos órganos. Se ha implementado varias de las recomendaciones emanadas de dicho proceso y se está en proceso de discusión de cómo se implementan otras más, para ser más accesible a la comprensión de nuestro trabajo, como hacerle una mejor metodología a los Estados partes para presentar sus informes periódicos. Al llegar a los 50 años de vigencia, hemos visto avances y retrocesos en la implementación de lo establecido en nuestra Convención. Tenemos una convicción y es el ver a un mundo libre de racismo y discriminación racial. Pero para esto es necesario no olvidar la historia y las acciones inhumanas relacionadas a la discriminación racial o étnica que le ha hecho un gran daño a la población mundial y no ha permitido el desarrollo con equidad, que han distorsionado la historia mundial haciendo creer que hay una raza superior a las otras, simple y sencillamente para justificar los hechos de injusticia, desigualdad y opresión que son la base del racismo y de la discriminación racial, y ha causado un sufrimiento indescriptible a muchos pueblos que hasta el día de hoy lo siguen sufriendo. En muchos de los estados no existe, ahí hace falta mucho en las legislaciones nacionales. No hay una definición de discriminación racial en las legislaciones nacionales como lo exige la Convención. En muchos de los estados no existe una institución de seguimiento a las recomendaciones finales del comité, a excepción de México y Costa Rica y Paraguay, si no mal recuerdo, son los 3 estados de América Latina que tienen en este momento las comisiones o un organismo especializado en seguimiento de las recomendaciones finales de nuestros comités. Tenemos una deuda muy grande con los que son discriminados por su origen y descendencia, así por ser pueblos diferentes, con culturas, idiomas e identidades propias, por su traslado y desplazamiento forzados. Tenemos una gran deuda histórica con los que sufren discriminación por casta, con los romaníes, con los travelers, los sintis, los gitanos, con los pueblos indígenas y por supuesto con las personas afrodescendientes que hasta la actualidad sufren las consecuencias de una práctica racial y de racismo masivo en la historia de ambición por controlar territorio y acceder a las riquezas naturales de sus territorios. Hace falta mucho camino que recorrer para construir una sociedad mundial con ausencia de discriminación racial y racismo, donde el acceso a la justicia sea sin discriminación racial. Tenemos una tarea bastante grande frente a nosotros, para lo cual es necesario unir esfuerzos para lograr ese sueño y contribuir con nuestro granito de maíz en esta gran tarea y para que realmente inicie un nuevo ciclo de 50 años para que nuestros nietos y bisnietos no se arrepientan y se avergüencen por el mundo discriminador y racista que les estamos heredando. Hace 4 años, lo decía hoy en el discurso que me dieron la oportunidad de estar en el acto inaugural, estábamos celebrando el Año Internacional de los Afrodescendientes, un esfuerzo muy grande. Nuevamente reitero mi felicitación a mi colega Pastor Murillo Martínez.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.